Hay que empezar diciendo que el tema de la Asamblea Nacional Constituyente fue impuesta, digamos, fue algo de hecho, digámoslo así, porque el proceso para la designación de los miembros de esa asamblea distó mucho de ser un proceso electoral, como había sido, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente del año 98. Lo que sucedió hoy en el Consejo Legislativo del Estado Zulia es un acto, el acto que se tomó hoy, donde se declara la falta absoluta del gobernador Guanipa, y es un acto que debe ser reprochado por todos los demócratas de la región, pues especialmente, o de todos los países. Y luego eso permite a la Asamblea Nacional Constituyente convocar o llamar a decir que podrían realizarse unas elecciones para la gobernación del Estado Zulia y que se quedara en el cargo la presidenta del Consejo Legislativo. Evidentemente que esto es, digamos, un atropello jurídico, pero en todo caso, esto forma parte, digamos, de un proceso que ya se venía gestando previo al acto electoral y que ha tenido su crisis o su punto álgido con lo que ha ocurrido con los gobernadores electos, si han debido o no juramentarse ante la Asamblea Nacional Constituyente, que dividió a la opinión pública. Unos pensaban que esa juramentación podía ser considerada como un quiebre a la unidad, una traición, y otros consideraron que era la única manera de mantenerse con el triunfo, porque no había otra opción, y era la única posibilidad de respetar la voluntad de los electores, que es lo que no se está haciendo con el gobernador Guanipa. Ahora, es muy interesante para nosotros saber si, bueno, no es muy interesante, muy importante para nosotros saber si la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, tienen que trabajar en la próxima Constitución, pero esta Asamblea Nacional Constituyente puede imponer cualquier regla del juego, es decir, puede pasar por encima de cualquier cosa preestablecida, porque es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? En el caso de Guanipa, es la Asamblea Nacional Constituyente la que decide que se tienen que juramentar los gobernadores, que Guanipa no se juramenta y entonces no puede ser el gobernador del Estado Zulia, aunque el pueblo le haya pedido a él ser el gobernador. Pero aquí la duda es si no se ha hecho la nueva Constitución, y tenemos la Constitución de 1999, si tiene la capacidad, legalmente hablando, la Asamblea Nacional Constituyente de pasar por encima de lo establecido en la del 99. Sí, no hay una nueva, ¿no? Pero entonces ellos pueden pasar por encima de la que aún está vigente. Sí, digamos que eso tiene su origen eso se practicó en el año 98, donde se decían que los actos de la Asamblea Nacional Constituyente eran supraconstitucionales. Pero fíjate, en una elección de la Asamblea Nacional Constituyente, que es bien interesante verlo, sobre todo por lo último que le comentó Guanipa, ese proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente, de esta Asamblea, no contó con unos observadores internacionales, no contó con las auditorías necesarias, no fue la oposición a las mesas electorales, es decir, que fue solamente el partido afecto al gobierno. Ojo con eso, porque de no irse a unas elecciones, como asomaba Guanipa, que no se debería ir a otro tipo de elecciones, se estaría, digamos, generando la viabilidad que ocurre exactamente lo mismo que pasó con la Asamblea Nacional Constituyente, aun cuando en las elecciones regionales no se hayan dado todas las condiciones de las variables estándares universales de un proceso electoral. Ahora, ¿cómo está eso dentro del ordenamiento jurídico? Evidentemente que si yo entiendo que es muy interesante el aspecto jurídico, pero es que usted le dice ahorita a los venezolanos, no es que la ley dice, y te dicen, pero bueno, ¿y ese hecho político cómo lo entiendo? ¿Cuál es el impacto que tiene todo esto? Es decir, estamos en una situación donde la Asamblea Nacional está cometiendo acciones de fuerza
Y el ciudadano venezolano tiene que ver qué hace frente a ello. Los partidos políticos, lo que sucede es que cómo han podido, es decir, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, se resquebraja, como tú lo habías dicho, la confianza en el voto y en sus dirigentes políticos. ¿Cómo lograr que eso cambie? Con un discurso claro de los partidos políticos hacia los electores. Esto se hubiese podido manejar de otra manera. Esto se ha podido decir, por ejemplo, estamos frente a acciones de fuerza y los demócratas tenemos que acudir a las vías democráticas y es el voto la herramienta de la democracia por excelencia. Sí, yo entiendo lo que me está diciendo Igle González. O sea, yo entiendo lo que me está diciendo. Si el origen de la Asamblea Nacional Constituyente es denunciado como ilegal, pues claro, cualquier otra acción, como lo han señalado varios países latinoamericanos al desconocerla, pues todo lo que de ahí emane es ilegal. Pero en el mundo, vamos a decir, en el mundo real, ¿no? Pero este parece un mundo paralelo en el que dentro de Venezuela las reglas del juego democrático para los demás países no son las mismas. Lo estamos viendo en las acciones, en los hechos. Entonces, entender, no estoy validando la Asamblea Nacional Constituyente, pero quitando el origen ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente, esa asamblea, si en un universo paralelo fuera legítima, podría hacer lo que se ha hecho con Guanipa el día de hoy, es decir, legalmente, una Asamblea Nacional Constituyente legalmente establecida, podría pasar así por encima de una elección popular, de una elección democrática, al no cumplir con un requisito establecido por esta misma. Olvidémonos del origen ilegal. Me dice después de la pausa, para que nos dé tiempo ahí de medio de conectar el enredo que ya de por sí ya es complicado. Voy a hacer una pausa, regreso para escuchar y entender si en un universo paralelo, donde una Asamblea Nacional Constituyente como la de Venezuela fuera legal, ¿no? En ese universo paralelo, podría ser lo que hicieron con Guanipa. Vamos a ver si podemos resolverlo. Facebook.com/conclusionesCNN es una plataforma digital que le ofrezco. Facebook.com/conclusionesCNN. Ahí está en pantalla. Los contenidos de los programas anteriores de Conclusiones están ahí, gracias al trabajo del equipo de CNN en digital. Y en tiempo real los leo. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter, @soyfdelrincón. La etiqueta es Conclusulia, que ya es tendencia en Venezuela. Muchas gracias. Conclusulia es la etiqueta. Vamos a hacer una pausa y regreso. Y le cuento también más adelante que la Bolsa de Valores de México confirma que Emilio Azcárraga Gallán dejará la dirección general de Televisa. Continuamos con Egle González Lobato. Egle, a ver, voy a hacer aquí un truco, ¿no? Vamos a doblar la realidad para evitar tener un origen de la Asamblea Nacional Constituyente ilegal. Me paso a un universo paralelo en el que la Asamblea Nacional Constituyente fue establecida de acuerdo a todas las normas que debieron haberse tomado en cuenta. Existiendo Asamblea Nacional Constituyente venezolana en ese universo paralelo, siendo bien establecida, ¿podría haber hecho legalmente lo que hoy se ha hecho con Juan Pablo Guanipa? La respuesta es no. Es que, mira, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que prevalece, y no debería prevalece, prescribe que la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través del voto. Es decir, es el voto el que determina, el que dirige los conflictos. Y es a través del voto del Zulia que escogieron a su gobernador. Es decir, no habría, la voluntad popular es tan importante y tan trascendente, tan fundamental para el régimen democrático de un país como lo es la separación de poderes. ¿Sí? ¿Qué sucede ahorita? Que la conflictividad política está
digamos, pareciera que tapara de alguna manera una conflictividad social que yace allí. Es decir, esto lo que está generando es la profundización de una crisis social que no encuentra respuesta en esto que acaba de suceder. Es decir, hoy es importante, y lo que pasa, te repito, lo que le ha sucedido hoy a Guanipa, al gobernador electo, por su zuliano, es algo que debemos reprochar todos los demócratas. Pero lo que lamentamos es que la sociedad se agudiza aún más su crisis y no encuentra respuesta a sus necesidades. Fíjate que la encuesta en COVID, la hecha por 3 universidades más importantes, Universidad Simón Bolívar, la Católica y la Central, dicen que 1 millón de niños no tienen que comer esta noche en los hogares venezolanos. Entonces tú tienes una crisis política que hace que el ciudadano no tenga confianza ni en las instituciones ni en sus gobernadores. Entonces es un hecho político sumamente grave y trascendente en la vida, en la convivencia del país. Sí, lo veo. Ahora, también aquí entender, me corrige si estoy mal, que la decisión de no permitirle a Juan Pablo Guanipa responder a la elección del pueblo se toma no en base a un hecho legal, sino a una imposición política, porque de otra forma hubiera sido el Consejo Nacional Electoral el que hubiera tenido que interceder en un proceso, pero no una agrupación política que quita a Guanipa del lugar en el que está. Es decir, aquí no hay ningún vínculo electoral con la decisión que se ha tomado el día de hoy. Fíjate, esto de ciertamente, la decisión no tiene que ver, no hay una relación electoral, no tiene ninguna competencia con el tema electoral, no hay proporción en la decisión. Es que tú cuentas el caso y es increíble. Es decir, un gobernador electo se va a juramentar según la ley que lo rige, la ley de elección y remoción de gobernadores y la Constitución del Estado, ambas de ámbito legal. Va a juramentarse según lo que dice la propia ley y el Consejo Legislativo no acepta que se juramente. Entonces no lo puede hacer tampoco ante un juez. Increíble. Y declaran una ausencia absoluta del cargo porque no fue a jurar. Sí, es algo que tú lo cuentas y realmente tú te quedas corto con las palabras. Por eso es que a veces uno como profesor universitario, uno se queda como esperando más bien que los estudiantes te pregunten. Es que tú no sabes cómo explicar un hecho de un impacto político tan digamos, brutal, pues. O sea, es muy fuerte lo que está ocurriendo en el país. Es un desconcierto que tiene el ciudadano. Entonces, la dirigencia política, lo que tiene... La dirigencia política tiene en este momento que sentarse y entender que hay una sociedad que está esperando una respuesta coherente y decir qué es lo que... orientarlo, porque no puede ser que tú también digas, bueno, hoy tomamos una decisión, pero entonces mañana tenemos otra, como que el ciudadano te tiene que estar siguiendo. El ciudadano venezolano sabe qué es lo que está pasando. Egle, me tengo que ir, y tengo que despedirme, no porque quiero, sino por tiempos de televisión. Pero sí, bueno, estarán esperando una orientación los venezolanos. El tema es que los que la podrían dar están desorientados. Ahora sí que con todo el humor negro están desorientados. Entonces, ¿cómo dar orientación cuando uno está desorientado, no? Pero bueno, espero podamos charlar en otra ocasión con más tiempo, Egle. Muchísimas gracias. Saludos hasta Venezuela. Muy amable. Claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Egle González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones en la Universidad Central. Ponga atención, porque a partir del 1 de enero de 2018 Televisa cambiará de mando. Según un reporte de la Bolsa Mexicana de Valores, Emilio Azcárraga Gallán dejará la dirección general de la empresa y en su lugar asumirán Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia como copresidentes ejecutivos. Pero ¿quién es Emilio Azcárraga Gallán si no lo conocía? ¿Y qué peso tiene en el grupo Televisa dentro de los medios de comunicación en México? Bueno, pues Calla Liz nos cuenta.
Soy F del Rincón, esa es la cuenta en Twitter. Gracias por todos sus comentarios, hay muchísimos. Obviamente el tema de Venezuela prende fuerte las redes. Ya ven. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Bye, bye. Nos vemos mañana.